Damos la bienvenida al economista Andrés de Robalino. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca, entidad que tomó la iniciativa para proponer una nueva autopista, una nueva vía hacia la ciudad de Guayaquil. Esto ha tenido un seguimiento. El ministro de Transportes y Obras Públicas estuvo aquí la semana pasada, conjuntamente con las máximas autoridades del país, y propuso la conformación de un comité, una instancia consultiva, dijo, en materia de vialidad terrestre. Nombró a diversos ciudadanos, la mayoría de ellos directivos o exdirectivos de la Cámara de Industrias de la ciudad de Cuenca. Quisiéramos conocer aspectos sobre este tema. En primer lugar, entendemos que se lo hizo a través de un decreto ministerial que tendría qué alcances y qué limitaciones, economista Robalino. Gustavo, buenos días. Bueno, un gusto y muchas gracias por esta oportunidad de conversar con usted. Un poco de antecedentes. Más o menos por el mes de agosto del año pasado, ante la situación que no era tan grave de lo que ahora está el tema vial, la Cámara en su directorio tomó la decisión de proponer una solución a largo plazo para nuestro acceso al puerto principal, ya que obviamente es la ciudad con la que mayor comercio se intercambia, sea de subida de materias primas o de viaje hacia el puerto para las exportaciones. Entonces, teniendo esa lógica, además de incluyendo a esa situación productiva, la permanente llegada de turistas, transformando la cuenca en el destino más importante del país, pues obviamente una ruta Cuenca-Guayaquil se volvía trascendental. Ante esta situación, el directorio decidió no solamente criticar por la falta de soluciones o de mantenimiento a las vías, sino entrar con una propuesta. Y esa fue la lógica que trabajamos durante más o menos 4 meses y lo hicimos contratándole a la Universidad de Cuenca, a la empresa pública de la Universidad de Cuenca, para que pueda realizar estos estudios preliminares de la nueva vía Cuenca-Guayaquil, estudios que fueron entregados al presidente de la República en octubre pasado. Cuánto costaron esos estudios? ¿De dónde vinieron los fondos? ¿Y qué umbral, sobre todo, tuvo ese estudio? Claro, por supuesto, el costo estuvo alrededor de los $75,000 más o menos. Los fondos vinieron de las empresas, de un grupo de empresas afiliadas a la Cámara, y el objetivo era justamente tener, no solamente, insisto, una crítica, sino tener una propuesta técnica desarrollada por la empresa pública de la Universidad de Cuenca para presionarle con propuestas al gobierno nacional y que a su vez él pueda iniciar el proceso de prefactibilidad y de factibilidad y ojalá tener la nueva autopista Cuenca-Guayaquil. Entonces, ante esa situación, como le decía Gustavo, en octubre del año pasado, pues se tuvo una reunión con el presidente de la República y se le entregó el estudio preliminar y luego de esas hubieron algunas otras reuniones en donde desde el presidente de la República vino la propuesta de organizar o de crear este comité de seguimiento, es un comité privado de seguimiento específicamente a la construcción, al proceso de estudios de la nueva vía Cuenca-Guayaquil. No tiene responsabilidad en la situación vial de la SUAY ni del austroecuatoriano, sino específicamente de seguimiento. ¿De seguimiento a qué? Pues de seguimiento al cumplimiento de objetivos, de hitos que se tienen dentro del proceso. Algunos de esos, por ejemplo, el compromiso que tiene el gobierno nacional de que en 18 meses estarían listos los estudios de pre y de factibilidad para potencialmente, antes de la culminación de este periodo presidencial, pueda ponerse la primera piedra de la nueva vía Ahí Cuenca-Guayaquil. surge una Entonces, ese segunda trabajo se lo ha venido pregunta. haciendo. 18 meses, ¿a partir de cuándo? Nosotros tenemos la primera reunión del comité privado de seguimiento la próxima semana, estamos definiendo día y hora y ahí nos van a comentar. El convenio fue ya firmado entre ambos países, es una empresa pública del gobierno coreano y esto debería iniciar ya de manera inmediata. De lo que nosotros tenemos entendidos, no sé fechas exactas, pero el 1 de abril debería ya iniciar con los estudios de prefactibilidad, estudios que tendrán una duración más o menos de 8 meses, de 6 a 8 meses, y luego los estudios de factibilidad que tendrán una duración de 10 a 12 meses. Uno de los temas que generó inquietud es que no se había tratado de un convenio con todos los atributos que tendría para su ejecución.
es decir, sin instrumentos mandatorios para que el proyecto se cumpla. Se dijo que había sido un memorándum o una carta de intención. ¿Qué características tuvo este convenio? Bueno, realmente el convenio es una carta de intención entre ambos países. El contrato ya que firmará el Ministerio de Obras Públicas con la empresa pública del gobierno coreano que desarrollará este proyecto es otra etapa que justamente el ministro nos tiene que informar en esta primera reunión del comité de seguimiento. Esta parte es la que inicia la ejecución del estudio de prefactibilidad y nuevamente de factibilidad. Yo estoy seguro que en los próximos días tendremos mucho más claro las fechas, pero como le digo, el objetivo son 18 meses, es decir, que para más o menos mediados finales del año pasado, del año próximo, perdón, tendremos los estudios de pre y de factibilidad terminados y ojalá una fecha ya tentativa para el inicio de las obras. Ahora, el ministro, y esto se lo dijo en el seno de la Asamblea Ciudadana que había conformado la Cámara de la Construcción con otros gremios y entidades, el Uh -huh. ministro señaló que este comité consultivo, o como se lo llame, tenía una misión más amplia. Él señaló que tenía o se le asignaba la labor y las atribuciones para identificar necesidades de conectividad terrestre y aérea en general, e informar sobre los planes, programas, proyectos y actividades que se realicen en materia de vialidad en el austroecuatoriano. Se dio en realidad estos alcances. Dentro del decreto ministerial tiene una amplitud sobre todos los problemas viales, pero debemos estar conscientes que la esencia del convenio, de este acuerdo, de este comité privado, es realmente el proyecto de la nueva vía. Pero, ¿cuál era el objetivo como Cámara en el momento en que el presidente nos propuso esta creación del comité? Que el sector productivo, no solamente los industriales, sino el sector productivo, tenga la posibilidad de presionar acerca de las soluciones de los otros problemas viales que tiene Cuenca, y también el tema aéreo, que aunque no está en manos del gobierno central, porque usted, Gustavo, conoce que este momento el tema del aeropuerto es un problema municipal, porque está concesionado por la CGA al municipio de Cuenca, así que eso lo tendremos que tratar con el alcalde de Cuenca, pero eso sí lo tenemos que conversar con el ministro de Obras Públicas para buscar una solución de fondo a todos los problemas anclados a este convenio, a este comité privado de seguimiento de la nueva vía, pero también conociendo de que debemos solventar los problemas de las otras vías de acceso a las otras provincias. Entonces, ¿cuál era? Ahí se confirma el objetivo que nosotros teníamos, Gustavo. Nosotros buscábamos proponer para sentarnos permanentemente en una mesa y dar seguimiento a todos los problemas anclados a un objetivo de largo plazo, sí, pero buscando solución a todos los problemas de corto plazo que hay que solventar en la cuenca Giro Pasaje, en la cuenca Mayor Arturo Naranjal. Ahora, ¿cómo piensa este comité articular acciones con la Asamblea Ciudadana, que incluye, entre otros actores, a las otras cámaras de la producción, con las autoridades seccionales, tanto las que se encuentran aún al mando como aquellas que ingresarán en el mes de mayo, con la academia y otros componentes de esta sociedad? Bastante sencillo, Gustavo. Más bien, Cuenca siempre se ha caracterizado por un trabajo conjunto entre el sector público y privado. Hemos mantenido reuniones con el alcalde electo, Cristian Zamora, con el prefecto electo, Juan Cristóbal Lloret. Hablamos con ambos de este proyecto. Ambos están conscientes y apoyando este proyecto porque saben que es una solución a largo plazo de la situación vial que vive el Azuay, que vive el austroecuatoriano. Somos parte de la Asociación de Cámaras de la Producción del Azuay, así que obviamente trasladaremos toda la información relacionada al comité privado de seguimiento, en donde está incluido también el presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, Luis Monsalve, y algunos directivos de la Cámara de Comercio de Cuenca están dentro de este comité. Así que el trabajo es lo que venimos haciendo y lo que hemos hecho siempre, ¿no? El trabajo conjunto, el trabajo con las universidades. El estudio inició con un convenio, un contrato con la Universidad de Cuenca, así que es obvio que la Universidad de Cuenca tiene mucho que decir en relación a los estudios de pre y de factibilidad que se comenzarán a desarrollar. Entonces, esto es un
proceso que recién inició el día miércoles con la firma del convenio entre ambos países, pero que obviamente requerirá del apoyo de todos los ciudadanos, porque al final todos vamos a vernos beneficiados de esta nueva vía. Así que aquí inicia un trabajo, insisto, conjunto entre gremios, universidades, sector productivo, ciudadanos y obviamente autoridades locales que puedan y que quieran apoyar este proyecto. Desde el punto de vista del comité, ¿cuál sería o cuál aspiraría sea la hoja de ruta? Bueno, realmente es un trabajo que lo tenemos que hacer con el ministerio. Obviamente el ministerio es el que nos tiene que presentar la hoja de ruta porque ellos son los que están firmando al final el contrato con la empresa pública de Corea y son ellos los que nos tendrán que indicar cuáles son los plazos para cumplimiento de los estudios de pre y de factibilidad y nosotros comentar acerca de que esos plazos se tienen que cumplir. Insisto, esos 18 meses que habló el ministro el miércoles pasado en la firma del convenio tienen que cumplirse y ese es el trabajo que tendremos como comité. No podemos dejar que se aplacen esos tiempos porque eso va a significar que el proyecto termine en el siguiente gobierno y no es que estamos en contra y no nos estamos adelantando que un próximo gobierno pueda estar a favor o en contra, sino que es importante que este proyecto se lo culmine lo más pronto posible porque siempre un nuevo gobierno puede transformarse en un proceso, en una curva de aprendizaje que demoraría el cierre de este proyecto y el inicio de las obras. Así que es trascendental cumplir con los tiempos y eso es lo que nos tenemos que comprometer dentro del comité privado. Aunque usted nos señala y nos ha dicho que el principal objetivo de la Cámara es supervigilar ese proyecto de la vía Guayaquil, de la autopista. Las atribuciones que les ha dado el ministerio son bastante más amplias y en función de esto hay situaciones emergentes que es muy importante que se ejecuten de la mejor manera y que se aprovechen estas coyunturas. Nos referimos a la emergencia vial decretada por el gobierno. Ustedes, como comité, interactuarán en la puesta en práctica de este decreto de emergencia vial. Por supuesto, y no sé si usted conocía a Gustavo, pero es importante que todos los que nos están escuchando y viendo conozcan la solicitud formal y el trabajo que se hizo para aprobar y confirmar y decretar la emergencia vial de la SUAY nació de la Cámara, nació de una reunión con el secretario de la Presidencia, Sebastián Corral, con el cual se le trasladó toda la situación que vive actualmente la SUAY, el austroecuatoriano, y eso hizo que con el apoyo justamente del ministro de Obras Públicas se tome la decisión de incluir dentro de la declaratoria vial, donde ya estaba Quito, estaba Esmeraldas, creo que Los Ríos también, si no estoy mal, incluirle a la SUAY, obviamente con efecto indirecto a la provincia del Oro, porque es Cuenca Girón Pasaje, a la provincia del Guayas, porque es la Cuenca Molleturo. Así que este tema específico de la emergencia vial fue una solicitud frontal, fue una solicitud directa hacia el presidente de la República, hacia el secretario de la Presidencia, y se lo logró. Así que, insisto, hay muchas cosas que nacen de la propuesta, de la lógica de proponer, y eso nos ha hecho sentarnos en una mesa, una misma mesa con los ministros, con el ministro de Obras Públicas, con el presidente de la República, y ese acceso solucionan cosas. Entonces debemos estar conscientes y ese es el mensaje que queremos dejar. Está muy bien la crítica, pero la crítica siempre debe venir con una propuesta detrás para presionar con lógica, con técnica, a una necesidad, a un requerimiento que tiene la provincia y el austroecuatoriano. Con respecto a esta emergencia, ¿cuál sería la idea? ¿Cuál el accionar? ¿Cómo lo harán? Pues se iniciaron ya en forma inmediata la emisión del decreto, inspecciones, evaluaciones, lo ha estado haciendo el director zonal del ministerio, lo ha estado haciendo el gobernador, se han dado cifras ya de las primeras intervenciones que se harían, 10 millones para la cuenca Molleturo, 17 millones son las primeras estimaciones para la cuenca Quirón Pasaje. ¿Cuál va a ser el aporte en este tema de la Cámara a través de este comité? Bueno, trasladarles toda la información, porque seguramente se requiere también el conocimiento de los dolientes, tanto de los ciudadanos como del sector productivo, de qué es lo que está sucediendo en esas vías, qué es lo que se requiere. Estamos conscientes que con el monto que se ha aprobado no es posible ampliar las vías. Además que la geología de la SUAY y del austroecuatoriano es bastante compleja para pensar ampliar una vía Cuenca son en realidad entonces, presupuestos más significativos de los que se han venido dando, pero no arreglan las cosas, no dejan de ser remediaciones a un problema latente que está causando ya una falta de conexión casi total en la provincia. Y lo más importante, Gustavo, es la reducción de tiempos. Justo antes de la declaratoria
de la emergencia vial de la SUA. Yo había conversado durante algunas horas con el ministro de Obras Públicas y los dos estábamos muy preocupados porque los procesos de contratación en el Ecuador son la piedra en el zapato del desarrollo. Son procesos que toman desde 120 a 180 días. Entonces yo le decía al ministro, si es que nosotros iniciamos el proceso de recuperación de la cuenca Girón-Pasaje, que está destrozada, van a iniciar recién con los arreglos en enero del próximo año, porque hay que esperar que cumplan con todos los procesos dentro del CERCOP. Entonces, eso va a tenerle a la vía mucho más destrozada de lo que está ahora. Se tiene que implementar este momento y ahí nació justamente, conjuntamente con el presidente de la Cámara, con el doctor Rodrigo Cordero, la necesidad de declarar en emergencia vial porque los tiempos, que son de 120, 180 días de manera normal, los procesos de contratación, se bajan a 2 semanas. O sea, realmente los tiempos se reducen muchísimo y se tiene ya una respuesta inmediata. Los millones, la cantidad, el monto que se va a invertir, se los puede ejecutar en menos de 2 semanas o menos de 3 semanas. Eso va a ayudar a que se solventen los problemas. No estoy diciendo que se solucionen todos, pero que de alguna manera se puedan recuperar las zonas que están completamente destrozadas en la cuenca Girón-Pasaje y los puntos críticos que siempre van a haber penosamente en la cuenca Molleturo-Naranjal. En cuanto al tema aéreo, usted ha tratado ya parcialmente este asunto muy delicado de los altos costos de los pasajes aéreos, pasajes realmente impagables para el ciudadano común. Muy pocas empresas o entidades pueden hacerlo o quieren hacerlo por costos que son realmente exagerados. Y el otro tema, el inminente cierre del aeropuerto, ¿cuándo se está justamente recién tratando de solventar el problema terrestre? Bueno, primer tema que nosotros le hicimos, le trasladamos al gerente de la Corpac y al alcalde de Cuenca, es el aeropuerto, y obviamente lo hemos dicho al alcalde elegido, Cristian Zamora, y él lo ha expuesto también. Si es que se cierra el aeropuerto como creemos que se lo debe hacer, porque la situación de la pista es grave y se le debe solucionar, se debe cerrar el aeropuerto cuando las vías que este momento están también en una situación calamitosa puedan estar más o menos recuperadas. Entonces sería una locura, por así decirlo, que el Azuay cierre el aeropuerto y al mismo tiempo tenga cerradas las vías. Sería un tiro en el pie porque el aeropuerto lo manejamos localmente. Entonces lo que se ha decidido es tratar de solventar en estos meses, 4, 5, 6 meses, las vías, tenerlas de alguna manera abiertas permanentemente y ahí sí tener claro que el aeropuerto se tiene que cerrar durante 90 días, porque se tiene que cerrar, no pueden hacerse reparaciones de horas, porque se tiene que hacer una reparación integral, y esto es un tema importante, Gustavo, que también todos lo deben conocer. El aeropuerto tiene problemas, o la pista del aeropuerto tiene problemas no hace un año, tiene problemas hace 12 años. La situación se ha ido, como se dice en la carretera, se ha ido bacheando los huecos, pero no se ha solventado de manera integral. Y el riesgo que significa tener una pista que no da los requerimientos de seguridad necesarios para poder aterrizar, puede suceder cualquier cosa. Esta alarma se prendió en el 2016 con el accidente de Tame, que tuvo que ver la situación de la pista. La pista estaba contaminada, eso sucede cuando tiene un nivel de agua por encima de lo normativo, y el avión aterrizó y por suerte, y eso sí voy a utilizar esa palabra, por suerte el avión derrapó y no se salió de la pista, porque hubiera matado a las personas del avión y también matado a las personas que cruzaban en ese momento la carretera atrás del aeropuerto, la vía atrás del aeropuerto. Entonces, el aeropuerto tiene que cerrarse, pero tiene que cerrarse de una manera lógica, tratando de solventar primero los problemas viales para que las personas que nos debemos o nos podemos, como bien usted indica, que nos podemos movilizar por avión, podamos utilizar las vías para llegar a diferentes lugares a nivel nacional. Entonces eso es clave y ahí ojalá que el traslado de la información de la alcaldía actual a la nueva alcaldía pueda trasladarles información para que el alcalde tome la mejor decisión, pero realmente creemos que el aeropuerto se tiene que cerrar y se le tiene que modificar la pista de una manera integral. Bien. Le agradecemos por habernos atendido, economista Robalino. Siempre a las órdenes, Gustavo. Declaraciones del economista Andrés Robalino, director de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca.